Y haré una demostración de una pequeña forma, ¿vale? Porque no nos podemos parar mucho, pero una pequeña forma y cómo tratarla para conseguir las formas y las esquinas que nosotros queremos utilizando subdivisiones, ¿vale? Que es un tema que me parece muy interesante. Así que vamos a empezar ya. A ver, ¿ahí me escucháis bien? Eso es un sí, ¿no? Bueno, para empezar, las subdivisiones, me imagino que ya la mayoría sabéis lo que son las subdivisiones, es que cogemos una malla relativamente liviana, con pocos polígonos, la subdividimos, es decir, cada polígono se divide en otros más pequeños y además se suaviza la forma. Estas son las subdivisiones, ¿no? Inconveniente de las subdivisiones es que cuando subdividimos este suavizado nos dificulta mucho la tarea de crear esquinas. Y hard surface es un tipo de formas, como podríamos tener, por ejemplo, formas metálicas, formas duras, ¿no? Realmente, hard surface se traduce por superficies duras. Esto podríamos tener, pues, maquinaria, vehículos, herramientas, todo este tipo de cosas, ¿no? Como un poco formas más técnicas, no personajes que son orgánicos. Es lo contrario a orgánico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un cubo, sacamos aquí un cubito, si yo le aplico una subdivisión, y esto además os suelto aquí un truco, porque normalmente la subdivisión la aplicamos desde aquí, nos vamos a los modificadores y asignamos aquí un modificador Subdivision Surface y, como podéis ver, sí, tenemos más polígonos, una forma más suave, pero hemos perdido el cubo. Bueno, el truco que os iba a enseñar es una forma muy rápida de añadir este modificador con un atajo de teclado. Entonces podemos pulsar Control 1, por ejemplo, y esto nos añade automáticamente un modificador Subsurf con un nivel de subdivisión. Si pulsamos Control 2, se nos cambia, ¿vale? Y pulsando Control y uno de los números vamos moviéndonos en los distintos niveles de subdivisión. Es muy útil para muy rápidamente asignar este modificador y no tener que ir al panel de modificadores, aplicarlo. Y esto además nos permite algo que a mí me gusta mucho, que es trabajar a pantalla completa, ¿vale? No necesitamos ver los modificadores, a no ser que tengamos que hacer cosas como un mirror y demás. Bien, entonces, ¿cómo mantener estas esquinas? Necesitamos añadir geometría. Lo que ocurre con el hard surface es que donde necesitamos esquinas, necesitamos añadir más geometría. La subdivisión se basa en la densidad de la malla. Entonces, las zonas donde tenemos muy poca densidad se suavizan, las que tenemos más densidad tienden a suavizarse entre los vértices que ya existen ahí. Entonces, si tenemos más vértices, la forma va a estar más definida. Para ponernos aquí el ejemplo muy claramente, veréis que aquí podemos añadir un loop con Control R. Esto nos lo traemos hasta aquí y podéis ver como aquí ya hemos mejorado un poquito esto, ¿vale? Voy a añadir una subdivisión más. Y aquí esto ya se ha hecho un poco más una esquina, pero tenemos un círculo, sigue sin ser un cubo, porque necesitamos también subdividirlo del otro lado. Y también por aquí. Y entonces ya podéis ver como aquí arriba ahora sí tenemos algo mucho más similar a una esquina, a cambio de añadir densidad a la geometría. Bien, esto está muy bien, pero hay una forma muy rápida de hacerlo con un cubo, ¿vale? En este caso es un ejemplo muy sencillo. Entonces vamos a poner una división con Control R en cada uno de los ejes, ¿vale? Las vamos a seleccionar con Alt botón derecho, ¿vale? Para seleccionar un loop. Con mayúsculas añadimos estos otros loops y con Control V, la herramienta de Bevel, vamos a biselar. Esto nos acerca las esquinas, ¿vale? Y además, si quisiéramos añadir un poquito más de densidad en el medio para que no se nos pierda la forma, podemos añadir con la rueda del ratón más subdivisiones. Entonces, rápidamente tenemos un cubo con sus esquinas y las subdivisiones, ¿vale? Esto obviamente es un ejemplo muy sencillo. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo un poquito más complicado y vamos a mezclar formas curvas con formas más esquinadas, ¿vale? Para que veáis un poco cómo trabajar la malla en este tipo de situaciones. Pues vamos a partir de un plano. Es una forma que he estado pensando antes, o sea que va a ser muy sencillita. Pero bueno, es que tenemos también algo más de 10 minutos. Así que empezamos con un plano. Y vamos a ver qué necesito aquí. Lo voy a subdividir con W subdivide. Voy a activar por aquí
que nos muestre las teclas que pulso. Y a mí me gusta mucho trabajar a pantalla completa. De hecho, hay un nuevo modo de visualización desde hace unas cuantas versiones de Blender, que es pulsando Alt F11, se nos pone completo a pantalla completa. O sea, no solo a pantalla completa, sino que nos corta el menú de Windows y todo. Solo vemos Blender. Desde aquí, no tenemos aquí el menú de la izquierda de modificadores. O sea, no de modificadores, perdón, el menú de operador. Sabéis que cuando utilizamos una herramienta, aquí abajo, se nos queda... ¿Veis bien la pantalla, sí? Aquí, a la izquierda, se nos queda el menú de operador, que se llama, son parámetros que aplican a la última herramienta que hemos utilizado, ¿vale? Sin embargo, para poder ver esto, tenemos que mostrar toda esta ventana de la izquierda. Otro método de acceder a ese menú es pulsando F6. Y esto, en cualquier lugar de la pantalla en el que estemos, nos va a abrir un pop-up que nos va a mostrar exactamente las mismas opciones. Entonces aquí podemos modificar el número de cortes. Y voy a hacer algo así, porque lo que quiero conseguir es sacar de aquí una especie de puente, ¿vale? Que una esto por aquí y que tenga un puente curvo por debajo y por fuera que haga unas esquinas. Bien. Entonces, en vez de hacer esto de los dos lados y luego unirlo por arriba, lo que voy a hacer es cortarlo por aquí, seleccionar todo esto con control y la herramienta del lazo. Control no de controlar, sino la tecla, ¿vale? Y esto lo vamos a eliminar. Estas las caras. Esto vamos a aplicar aquí un mirror. Entonces, de esta manera solamente vamos a modelar la mitad de esta zona. Voy a hacer una versión muy rápida para que lo veáis, y de hecho esto lo voy a duplicar para que veáis las distintas técnicas a qué distintos resultados nos llevan, ¿no? Esto yo, por ejemplo, aquí lo puedo extruir hacia arriba, ¿vale? Y luego aquí arriba, como quiero unir estos dos, puedo trazar esto y esto lo traigo hacia adentro. Vamos a activar aquí el clipping. El clipping lo que hace es que en el centro del mirror se van a unir estas dos superficies. Y ahora va a ser imposible pasar de ahí del centro. Si tengo que borrar la cara que se me queda ahí en el medio, ¿no? Si yo aplico aquí una subdivisión, esto es lo que pasa. Un truño. Vale, entonces tenemos que añadir por aquí un poquito de densidad para que se nos definan un poco más estas formas. Aquí, por ejemplo, os fijáis que si yo añado por aquí un loop y lo traigo hasta aquí abajo, de repente, pues este nacimiento del suelo ya tiene otra pinta, ¿no? Ya parece una esquina. Lo que pasa es que se nos queda como cilíndrico, porque en estas verticales no tenemos suficiente densidad. Si yo, por ejemplo, ahora trazo por aquí más geometría, ¿vale? Lo voy a dejar así por ahora. Veréis que aquí selecciono estas dos y con control B, de nuevo, añado aquí geometría y más o menos ahí lo tenemos. Ahora otra por aquí, control B. Y poquito a poco lo vamos definiendo. Esto, sin embargo, no me termina de convencer. Y no me termina de convencer porque aquí no tenemos una geometría que me guste demasiado. La podríamos arreglar, ¿vale? Pero en el otro ejemplo la voy a hacer de una manera un poquito distinta. Tampoco tenía que haberla borrado, pero... Vale, entonces sacamos esto hacia aquí. Y vamos a hacer un flujo de loops distinto. Ahora os lo explicaré. Este lo sacamos hacia arriba. Y esto lo extruimos con E. Se nos sale en la normal de esta cara, pero si pulsamos X, se nos sale hacia allí. Voy a activar aquí el clipping para que nos pase lo mismo que antes. Movemos hacia aquí y ahí en el medio se nos une. El flujo que tenemos aquí es muy distinto porque antes, si os acordáis, teníamos una línea que salía hacia aquí en horizontal, otra que salía hacia aquí en vertical. Pero ahora este flujo, debido a esta diagonal, hace que vaya alrededor de este puente. Vale, voy a sacar esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a dar un resultado muy distinto. La topología es clave, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la topología para que las formas se deformen y se definan exactamente como nosotros queremos. Entonces pulsamos control 2, por ejemplo, y vemos que esto nos da un resultado diferente. Esta especie de hendidura que hace aquí es porque podéis ver que me he dejado ahí una cara que se me ha quedado. Esta la vamos a eliminar, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir ahora viendo cómo continuar esto. Este, por ejemplo, aquí debajo lo voy a definir. Trazo con control R un loop y con control B lo traigo hacia afuera.
Y aquí ahora veis que tengo una geometría mucho mejor que la de antes. Antes se estiraban un poco aquí estas zonas, por eso no debía haberlo borrado, porque así podíamos comparar. Pero ahora lo que me interesa es definir esta esquina, y definir esta esquina ahora es muy difícil, porque para definir esta esquina, digo, vale, pero es que si necesito densidad aquí, yo la añado, por ejemplo, desde aquí, y bueno, esta esquina más o menos la he definido, pero es que también se me ha definido aquí, esto no es lo que quiero. Entonces tenemos que buscar la forma. Y la forma aquí, por ejemplo, vamos a ver, hay siempre muchas maneras de hacerlo. Vamos a empezar por la parte inferior. Con control R trazamos el loop de corte, ¿no? Esto también hay que mencionar, ¿vale? Que antes de trazar el loop, antes de hacer clic, si movemos la rueda del ratón podemos añadir más subdivisiones, ¿vale? Vamos a trabajar solo con una y la voy a traer hacia abajo, pero ahora tengo un problema y es que es como que se me deforma alineándose a la línea de arriba o a la de abajo. Entonces, cuando lo traigo hacia abajo está como en diagonal. Esto va a significar que en la parte interior, a ver, en esta parte de aquí la distancia es menor hacia el suelo que ahí. Y esto va a hacer que también esa esquina no esté definida igual de los dos lados. ¿Qué hacemos para esto? Pues hay un truco que no mucha gente conoce, que es pulsar la tecla E. La tecla E hace que se nos alinee este corte con uno de los lados, en este caso el de abajo. No sé si lo podéis ver aquí en el proyector, pero ahí abajo hay un punto rojo. La línea amarilla nos define a qué arista nos estamos alineando y el punto rojo nos define si estamos en la de abajo o en la de arriba. Si quisiéramos alinearlo a la de arriba, ahora que hemos pulsado E, pulsaríamos F, F de flip. La E es de even, que en inglés es, pues... ¿Qué es en inglés? Sí, es como... sí, nivelado, igualado, bueno, en fin. Mejor lo representan los gráficos. Entonces, con el flip lo cambiamos a la otra arista, pulsamos F y veis que ahora se nos alinea a esta de arriba, siempre, hasta que lleguemos abajo y no podamos tirar más, entonces se nos curva. Nos interesa pegarlo ahí abajo, pulsamos E, F y lo dejamos por aquí. Ahora el problema lo tenemos en esta esquina de arriba. Vamos a definir primero esta de abajo, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos esto, perfecto. Podríamos a lo mejor crear una curvita un poco más bonita seleccionando esto de aquí. Vale, también necesitamos por aquí detrás. Incluso podríamos haber hecho otro mirror de un lado a otro, ¿vale? Para no tener que hacer esto por duplicado. Pero, de todas maneras, podemos seleccionar esto y traerlo un poco hacia arriba para que haga una curva más curiosa, ¿no? Y ahora lo que nos falta es definir estas esquinas verticales y esta de aquí. Y este es el reto, porque cuando hago esto, sí, está muy bien, pero eso se nos queda en curva, ¿vale? Aquí, de hecho, lo voy a hacer de otra manera, que es seleccionando estas aristas que quiero definir, ¿de acuerdo? Y vamos a pulsar control mayúsculas R. Esta herramienta se llama Edge Offset y esto es lo que hace. De una arista, de un loop, nos saca otros dos. ¿Vale? Y esto aquí está mal hecho porque para hacerlo bien tendríamos que haber seleccionado todo esto también, hasta aquí abajo. Sale algo así. Podemos también pulsar E. La tecla E funciona en muchas herramientas y hace que la distancia sea equivalente, equidistante, en cada uno de los lados de la línea original. Entonces, en este sentido ya hemos definido la esquina, nos falta esta de aquí. Y esa de ahí va a tener un poquillo de truco, pero la podemos hacer de una manera relativamente fácil, que es la siguiente. Podríamos cortarla con el cuchillo, ¿vale? La tecla K y trazar un corte por aquí y unirlo por aquí, ¿vale? El resultado que vamos a conseguir es el mismo que la otra técnica que os voy a mostrar, que es utilizando, vamos a ocultar esta cara de aquí y esta de aquí. ¿Para qué? Cuando ocultamos una cara, lo que ocurre es que Blender nos permite trabajar con las caras restantes y esa que hemos ocultado no la va a tener en cuenta. Entonces, cuando ocultemos estas caras y yo venga a trazar un loop, el loop que trace por aquí arriba no va a continuar hacia abajo. Y eso es precisamente lo que quiero. Porque voy a traer un loop por aquí, otro por aquí. A ver, necesitaría también ocultar estas dos. Creo que no lo he dicho, ocultamos caras con la tecla H.
¿Vale? Esto nos ayuda pues, a la hora de seleccionar cosas, de deseleccionarlas, de trabajar con límites, ¿vale? Si queremos seleccionar un loop, por ejemplo, podemos seleccionar la cara anterior y posterior al último y el primer vértice que queremos que se seleccione en ese loop, y ahí en esas caras que hemos ocultado, ahí va a parar la selección, ¿vale? Es una manera de limitar el efecto de una herramienta. Entonces esta la tenemos por aquí. Esta aquí realmente podríamos alinearlo, ¿vale? Si quisiéramos ser un poco más exactos, con esta esquina, podría hacer G, Z, están de cumpleaños ahí, y con control me activa el snap. El snap ahora mismo está activado en el modo de vértices, entonces se me ajusta a ese vértice de aquí, ¿vale? Lo mismo con este de arriba, lo podemos mover en X y cuando pulso control por aquí encima de este vértice se me activa el snap y queda justo ahí. Vale, ahora pulso Alt H y esto me vuelve a mostrar esas caras que había eliminado. Y ahora lo que me falta aquí es unir esto. Vale, podría hacerlo con el cuchillo y cortar esto por aquí, o podría seleccionar estos dos vértices, estos otros dos, pulsamos J y J nos crea un camino entre medias, ¿vale? Hacemos lo mismo del otro lado. Y ahora nos falta coger estas diagonales que no nos interesan, que nos crean aquí unos triángulos, y limpiarlas. Con control X. Y de esta manera, veis que tenemos aquí solamente una arista, de manera que nos suaviza esa forma. Pues si tuviéramos más aristas ahí, se definiría también la esquina, pero como solo tenemos una, aquí dentro, en la parte interior, nos queda una curva. Y hemos conseguido, en esta esquina, convertir este único en tres, ¿vale? Que son estos tres de aquí, que definen esta esquina en la parte exterior. Y entonces terminamos con un modelo como este, que podríamos definir un poco más si quisiéramos por aquí abajo. Vamos a ver. Esto, de hecho, lo voy a hacer muy rápidamente. Podríamos cerrar aquí estos loops. Veis que esto que he añadido antes no se termina bien, ¿vale? Por eso aquí nos hace estas cosas raras al suavizar. Es una de las maldiciones del Subsurf, ¿no? Que a la hora de suavizar nos destroza las formas si no tenemos una topología casi perfecta, o perfecta, ¿vale? Pero digo casi porque perfección es muy difícil. Entonces, esto lo que voy a conseguir es hacer que este loop que baja por aquí dé la vuelta y se vuelva por aquí. De esta manera, si tuviéramos por aquí que continuar este modelo, ¿vale? Con más divisiones por aquí, no tuviéramos que continuar por aquí con más geometría. No quiero que aquí haya más geometría, quiero que la haya aquí justo donde la necesito. Entonces nos vamos a venir con el cuchillo, lo voy a hacer así a lo rápido y haremos algo así. Con E, cuando estamos trabajando con el cuchillo, que es la tecla K, podemos pulsar E y en este caso no nos lo va a igualar ni balancear ni nada de eso como en las otras herramientas, sino que nos va a crear un trazo nuevo. Entonces, dentro del mismo trazo podemos crear subtrazos, ¿no? Antes de aplicarlos. Así podemos ir uniendo esto. El cuchillo siempre se ajusta a los vértices y a las aristas. Pulsamos Enter. Ya veis que entonces ahora este loop viene por aquí y vuelve a subir por aquí. Y ya no llega a esta cara. Entonces mantenemos la densidad donde la necesitamos. No la seguimos extendiendo fuera de esa zona. Y aquí podríamos hacer algo similar. Vale, aquí tenemos esto, pero bueno, lo limpiamos sin ningún problema. Control X por aquí. Aquí me traigo esto. Enter. Y ahora este vértice de aquí, pues lo unimos con este otro. Vale, tengo activada esta herramienta de aquí que hace que cuando colocamos un vértice encima de otro, en la misma posición, se van a soldar automáticamente. Y entonces ahora esto lo deslizamos por aquí. Esto lo he hecho con GG, pero estoy soltando un montón de herramientas, pero bueno, esto luego queda grabado. Entonces, este tema es con GG, ¿vale? Pulsando G dos veces, nos deja arrastrar un vértice deslizándose por una arista. Si lo traemos hacia el otro lado por aquí. Y otra cosa interesante es que ahora mismo, digamos que yo quiero que este vértice siga esta misma línea más allá de donde termina, ¿no? Que nos siga por aquí, por donde tengo yo el cursor ahora mismo, esa línea blanca que veis. Lo podríamos hacer alineándonos aquí, en esa línea amarilla, pulsamos Alt. Esto nos hace que esa línea sea infinita y entonces nos podemos alinear más allá. No nos interesa en este caso, pero bueno, para que os quede por ahí.
¿Vale? Entonces, este loop también lo cerramos aquí. Y ahora podríamos hacer otro aquí para finalizar esta definición de la forma. Y este, en vez de cerrarlo aquí, lo puedo dejar que pase hacia el otro lado porque este ya se aprovecha el mirror y lo saca por el otro lado, ¿no? Aquí podríamos hacer otra cosa, que es definir un poquito más esta forma. Veis que aquí ahora tenemos una geometría mejor, ya no nos hace esas hendiduras que nos creaba antes porque teníamos ahí engons, pero sí que seguimos teniendo aquí esto muy poco definido, ¿no? Es como una curva, no es una esquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Por aquí ya lo tenemos definido, necesitamos otro loop por aquí fuera. Entonces lo voy a hacer a mano para terminar rapidito. Venimos por aquí. Veréis que estoy repitiendo un patrón y es que cuando quiero una esquina bien definida, lo que estoy intentando hacer es que haya siempre tres líneas, que esté la arista que define la esquina, una detrás y una delante. Esto se le llaman loops de soporte, pues son para soportar la forma y que nos defina esa esquina. Y ahora esto lo vamos a unir por aquí, este por aquí. Estas diagonales que estoy haciendo es para mantener que por estas zonas se queden todo con cuadrados, que no haya triángulos ni engons. Los triángulos y los engons en algunos casos nos pueden beneficiar, pero normalmente al utilizar el subsurf nos va a fastidiar a lo grande. De esta manera podéis ver que tenemos un loop que rodea esta forma y si la suerte es buena nos habrá definido esa esquina. Lo voy a acercar por aquí un poquito más. Aquí nos ha faltado algo. Vale, no he terminado esto por aquí, lo hice del otro lado, así que rápidamente venimos por aquí, aquí, por ahí, más o menos. Vale, y veis que así terminamos con una forma que tiene mucha densidad en medio de un plano muy poco dividido y los loops los vamos cerrando unos con otros para que nos quede la densidad en casa. Y ahora sí que estas esquinas están mucho más definidas. Y podéis ver también que si yo, por ejemplo, cojo esto, ahora sí voy a activar aquí que se vea la subdivisión para que veáis cómo funciona, cuanto yo más separo estos loops de soporte, menos esquina tenemos y más curva. Veis que la geometría se estira y nos crea curvas, ¿no? Si esta de por aquí, por ejemplo, yo la separo más hacia afuera, veis que queda una curva en vez de una esquina. Por eso necesitamos, donde queremos esquina, necesitamos densidad. Uy, va. Vale. Esto ahora entonces, pulsamos T por aquí, Smooth, y ahora ya no vemos las facetas. Ahí está mejor definido. ¿Vale? Esto es una pequeña introducción a lo que es el modelado Hard Surface, ¿vale? Para definir esquinas con subdivisiones. Y esto es lo que os comentaba antes. Estoy haciendo un curso, ¿vale? Ahora en la charla os enseñaré un par de screenshots. Un curso de modelado Hard Surface Online que podéis ver en la página blendtools.es/curso. ¿Vale? Ahí tenéis más información y podéis aprender a hacer. Esto es súper básico. Ya veréis que las cosas que modelamos ahí, hay algunos alumnos por aquí, si les queréis preguntar, son ya de nivel bastante avanzado. Llevamos ya más de 100 videotutoriales explicando técnicas y distintos usos de modificadores y demás para conseguir llegar a modelados muy avanzados. Así que nada, espero que os haya gustado. Esto era así para hacer un pequeño relleno que nos dejó ahí después de la charla de Dani. Y ahora entonces vamos a descansar 5 minutitos y empezamos con la mía, ¿vale? Así que gracias. Gracias. Bueno, a todo esto, no os lo he dicho, si alguien tiene alguna pregunta, o quiere ver cómo hago algo concreto con esto. ¿De modelado te refieres? Sí. ¿Y eso no hubiera sido mejor, por ejemplo, o crear un loop más y bajarlo hasta abajo? ¿Crear cómo, perdona? Un loop y bajarlo hasta abajo del todo, o sea, 2 puntos. Creo que no te estoy entendiendo. O sea, de aquí arriba. No, de la parte de abajo. Sí. Hacer un loop y bajarlos los dos abajo. Ahí. Aquí. Por los modos de edición. Y ahora, ahí, en esta altura, un loop. La base de la columna. Aquí aquí. Por encima. Ahí, vale. A ver, por aquí. Sí, y bajas hasta abajo. SZ, bajas los dos, hasta abajo del todo y te queda plano completamente.
Z. Si los pongo uno encima de otro. Sí, sí, este Z y los dos bajados hasta abajo. Sí, pero es que esto, o sea, es que esto aquí lo que tratamos de conseguir es que, claro, o sea, para que quede plano, si podía haber, o sea, me podía haber ahorrado me ahorro esto, o sea, la subdivisión y le dejo las caras faceteadas, vamos a ver. Ahí, vale, ya tengo esas esquinas perfectas, pero esto en la realidad no existe. O sea, si os fijáis, las sillas en las que estáis sentados tienen esquinas, pero si miráis de cerca no son esquinas, son curvitas. Y esto, en la realidad no existen las esquinas perfectas. Y esto es una cosa que canta mucho en los modelos, porque en 3D, al hacer modelos de baja definición, sin subdivisiones, lo que vamos a obtener son esquinas perfectas. Y nos va a llamar mucho la atención y no nos va a parecer realista, porque aunque no nos demos cuenta, en la realidad nosotros vemos esto y decimos, pues sí, es una esquina, pero si la tocas no te corta, porque en realidad es una pequeña curva. Entonces, esto es lo que intentamos conseguir aquí con estos loops de soporte, ¿vale? Y complica mucho la cosa, y veis que he tenido que hacer un juego ahí con los loops y con la topología, porque es que si lo hacemos mal, si no dominamos bien esa topología, lo que va a ocurrir es que la subdivisión nos va a destrozar esa forma, nos va a hacer hendiduras y cosas por el estilo que por supuesto nos interesan. No queremos que quede una forma bien finita, con una curvita muy bien definida, porque eso es lo que le da el aspecto de que realmente el modelo tiene ese detalle. O sea, y cuando esto, normalmente si fuéramos a ver este modelo desde aquí, ¿vale? Porque esto, ¿qué conseguimos? Se podría haber hecho sin el subsurf, ¿vale? Dejarlo así y añadirle un modificador bevel y cosas por el estilo para conseguir efectos como este. Si os fijáis, cuando yo activo el subsurf, lo que ganamos es que aquí en estas esquinas vemos que capta la luz de otra manera, ¿no? Vemos ahí un borde que es como que define mucho más la forma. Si lo quitamos, pasa de un tono a otro. Zas, o sea, de 0 a 100. Pero si tenemos esto, vemos ahí ese pequeño cambio. Al ver el modelo a cierta distancia, esto lo podríamos haber conseguido con un bevel, que es muy fácil. O sea, añadimos el modificador bevel y pues ya lo tenemos. Pero claro, el tema de esto es que cuando nos acercamos, vamos a volver a ver que no está bien. Y sobre todo si hacemos visualización de objetos o necesitamos hacer un primer plano de, yo qué sé, de una navaja en una mesa o algo así, si no tenemos estas cosas bien logradas, es cuando no va a dar el pego como que es realista el modelo. ¿Alguna pregunta más? Hay una cosa que yo quería comentar que no estoy seguro de esto, pero me parece que en vez de si subdivides, en vez de modificador de subdividir multiresolución, aplica una subdivisión diferente, ¿no? O sea, no es el mismo tipo de subdivisión que hace este modificador. La vamos a probar. Vamos a probar y comparamos. Sé que es muy parecida, porque de hecho en ciertos casos yo lo utilizo intercambiablemente, porque hay casos en los que estamos trabajando superficies suaves y hay zonas de la superficie suave, o sea, con la superficie suave me refiero a casos como este, que imaginaos que aquí arriba tuviéramos una curva muy definida, muy concreta. Esto suele pasar en cosas como vehículos, por ejemplo. Los vehículos mezclan esquinas con curvas, con suavidad, y eso pues, es muy complicado de modelar, ¿no? Entonces, yo lo que hago en vez de aplicar un subsurf es aplicar un multires, porque en ciertas zonas la topología, si la hacemos mal, nos van a salir hendiduras que no queremos o agujeritos porque se va a subdividir mal, pero si la hacemos bien nos va irremediablemente a crear más densidad en unas zonas que otras y a lo mejor en mitad de una curva nos genera ahí una mini esquina que no nos gusta. Entonces yo lo que hago ahí es, en vez de aplicar un subsurf, aplico un multiresolution y el multiresolution nos permite esculpir por encima. Entonces lo que hago es esa zona que tiene más densidad, la suavizo con la escultura, ¿vale? Y entonces consigo modificar esa capa de subdivisión. Entonces, posiblemente haya alguna diferencia, pero realmente son muy similares los algoritmos que utilizan. Esto lo voy a subdividir pues, un par de veces por debajo del mirror. Ah, vale, este no lo podemos poner por debajo del mirror. Vale. Entonces este lo voy a poner también por aquí. Bien, este es con el multires, ¿vale? Este es con el subsurf. ¿Veis alguna diferencia realmente? A ver, los voy a duplicar y lo ponemos uno al lado del otro. Vale, este de aquí va a tener multires. Este de aquí va a tener subsurf.
¿Veis alguna diferencia? En el arco sí parece que hay alguna pequeña cambio de ángulo. O no sé, a lo mejor es que estoy... Es que si lo vemos aquí es exacto. Es igual. Es exacto en el wireframe. Lo mismo que utiliza, si podéis ver aquí que por ejemplo la subdivisión nos permite escoger el algoritmo, el Catmull-Clark o el simple, y las mismas opciones, los mismos algoritmos utiliza el otro. La única diferencia entre el multires y el subsurf es que el multires nos permite trabajar, modificar la forma de las subdivisiones superiores, ¿no? Porque por ejemplo el subsurf así es y así está. Lo único que podemos modificar es la geometría base. Si yo me pongo a esculpir esta forma, que tiene un subsurf, lo que voy a estar esculpiendo son los vértices originales que yo he modelado. Sin embargo, con el multires me va a esculpir los vértices que genera las subdivisiones del multires. Es la ventaja del multires, ¿no? Que nos permite guardar distintos niveles de detalle en distintos niveles de subdivisión.